Muy buenas tardes a todos. Para quien no nos conozca, nosotros somos Socratec, una escuela de nuevas tecnologías, donde nuestro principal curso es el Bootcamp de Full Stack Web Developer, donde enseñamos a programar en 16 semanas desde cero. Y nada, hoy tenemos como una vez más un nuevo webinar. Tenemos con nosotros a Francisco Latorre, él es co-founder de Techifinder, una aplicación, un portal de empleo que ya os explicará él más adelante, y hoy nos va, aparte también es experto en recursos humanos en Amazon, y nos va a dar muchos consejos para buscar empleo en el sector IT. Así que sin más, os dejo con él. Muchas gracias, Rocío. Pues efectivamente, como ha comentado Rocío, vamos a hacer un repaso de cómo funciona el sector IT. Muchos de los que estaréis embarcándose en esta aventura de cambiar de trabajo, de formaros en este nuevo ámbito y querer dedicaros a ello, con lo cual la idea de este webinar es precisamente pues bueno, daros una visión global de alguien que ha estado al otro lado como reclutador IT y bueno, daros ciertos consejos que he ido aprendiendo, que he ido viendo con la experiencia dentro de este mundo. Voy a compartir pantalla para mostraros la presentación y que podamos empezar a ver cositas. Vale, pues como os decía, lo que vamos a hablar hoy es de la búsqueda de empleo dentro del sector IT. Y primero de todo me voy a presentar para que sepáis un poco quién soy, a qué me he dedicado y por qué también os voy a hablar de esto, ¿no? Que tenga un poco de sentido y que no creáis que, bueno, ¿quién es este que me está hablando de estas cosas, ¿no? Yo llevo en recursos humanos desde hace pues unos 8 o 9 años, más o menos desde que empecé. Mi primera etapa profesional fue en consultoría IT, donde me dediqué prácticamente de manera exclusiva a lo que es la atracción de talento, reclutamiento, selección de perfiles IT, no solo para la propia empresa, sino que hacíamos mucha consultoría externa pues para trabajar en diferentes clientes, tanto grandes empresas, grandes bancos, como empresas medianas, pequeñas, trabajar directamente, trabajar de manera subcontratada, con lo cual he visto un poco todas las modalidades que os vais a encontrar en el mercado, ¿vale? Hace unos 2 años tuve la oportunidad de saltar a Amazon. Aquí sí que es verdad que sigo ligado a la selección, pero además de eso, pues me encargo de otras muchas tareas dentro de lo que es el mundo de los recursos humanos. Y hace cuestión, pues también de 2 o 3 años surgió la idea de Techifinder, que la fundé junto con un amigo mío que es ingeniero informático, y pusimos en común pues las dos visiones, ¿no? La parte del ingeniero informático y la parte del técnico de recursos humanos, ¿no? Para intentar mejorar un poco la eficiencia del sector y de la manera en la que se hace la selección, que como veréis luego las cosas que voy a explicar, pues hay ciertas cosas que se podrían mejorar, ¿vale? Entonces, por todo esto que he vivido, tanto yo como mi compañero decidimos lanzar Techifinder y es un poco también lo que hoy trato de trasladaros, ¿no? Esa experiencia que nos ha llevado hasta aquí, pues ponerla de manifiesto aquí, haceros entender cómo funciona el sector IT y a partir de ahí bueno, que podáis enfocar mejor esa carrera, esa proyección que queréis llevar hacia adelante, ¿vale? Antes de empezar, por supuesto, lo que voy a contar aquí es basado en mi experiencia. Habrá cosas que se ajusten más a vosotros, otras que se ajusten menos. Nada de lo que voy a decir aquí es 100% seguro que si haces esto vas a tener éxito, pero bueno, os va a ayudar y habrá gente que le ayude de una manera y hay gente que le ayude de otra, ¿vale? Coged aquello que os venga bien y aquello que consideréis que no va con vosotros, pues oye, desechadlo y sin problema, ¿vale? O sea, tampoco voy a contar verdades absolutas, sino experiencias que espero que os sirvan a la hora de afrontar ciertas cosas, ¿vale? Si tenéis preguntas, irlas dejando en el chat y al final de la presentación hacemos una revisión y trataré de contestar todas aquellas preguntas que hayáis dejado, ¿vale? Vale, muy bien, empezamos. Como no puede ser de otra manera, cuando tratamos de analizar cualquier cosa, en este caso un sector como es el sector tecnológico, pues tenemos que hacerlo desde una visión de 360 grados, ¿vale? No podemos analizar solamente al reclutador o solamente a las empresas. Tenemos que analizar todos aquellos agentes que entran en contacto con el sector o con el proceso en el que vamos a vernos involucrados, ¿no? Entonces, yo he definido 3 agentes principales que tienen, pues bueno, interacción en lo que supone una búsqueda de talento o una búsqueda de un puesto de trabajo dentro de este sector, ¿vale? Entonces, estos 3 agentes, que creo además son bastante claros, es el propio candidato, la empresa y los reclutadores, ¿vale? Además, cada uno de ellos tiene unos objetivos diferentes, a pesar de que puedan ir en la misma línea, y tenemos que analizarlos de manera independiente.
¿vale? Es a lo que me refería, no podemos fijarnos solo en una posición, en una empresa determinada o en un reclutador o en un solo candidato, ¿vale? Sino que hay que tener una visión cómo funciona todo para con esa información yo poder tomar decisiones y poder actuar en consecuencia a la información que yo tengo, ¿vale? Me voy a centrar primero, antes de pasar a la siguiente diapositiva, en el candidato, porque muchas veces nos olvidamos en analizarnos a nosotros mismos, ¿no? Una vez que vamos a analizar cómo puedo encontrar el trabajo perfecto, y voy a analizar las empresas y voy a analizar a los reclutadores de esta determinada empresa que van a hacer una entrevista, pero no me estoy analizando a mí mismo, ¿no? Y muchas veces es importante ver en qué punto estoy yo para saber, ¿no? Qué tengo que hacer y qué tengo que mejorar y cómo tengo que enfocarme en cada punto, ¿vale? Entendemos por candidato, o yo entiendo por candidato, y así quiero expresarlo aquí, cualquier persona que se dedique al mundo de la tecnología. En este caso, pues posiblemente seáis más gente dedicada a programación, desarrollo de software, pero esto va también para administradores de sistemas, técnicos de sistemas, gente de pruebas, de cloud, de DevOps, metodologías ágiles, cualquier puesto que esté de alguna manera relacionado con el sector tecnológico, pues lógicamente tiene cabida como candidato, ¿vale? Entonces le puede venir bien al menos algunas de las pautas que aquí vamos a dar, ¿vale? Dicho esto, y antes de empezar a fondo, sí quiero decir que porque el sector, hablemos del sector tecnológico, no quiere decir ni que todos los proyectos que nos vamos a encontrar sean súper buenos, ni súper punteros, ni Google y Facebook solo hay uno y luego nos vamos a encontrar de todo, ¿no? Al final, siguiendo una distribución normal, ¿no? Pues habrá unos pequeños proyectos muy interesantes, otros pocos proyectos que sean una auténtica basura y luego en el medio pues habrá una escala de grises muy amplia, ¿vale? Con esto quiero decir y va a colación con lo siguiente que voy a comentar, que no todos los proyectos, por el hecho de hablar del sector tecnológico, nos tenemos que asustar y pensar es que me voy a meter en un entorno súper complicado. Pues lógicamente tiene la complicación de lo desconocido de las personas que no somos tecnológicas, ¿no? Pero al final tenemos que tener en cuenta que habrá proyectos de todo tipo y proyectos incluso que estén por debajo de nuestras capacidades, ¿no? Y también tendremos que saber detectarlas. Justo con eso quería empezar, ¿vale? Y empiezo con el análisis del propio candidato, ¿no? Y aquí sí que tenéis que ser muy honestos y ser muy sinceros a la hora de hacer el análisis interno, ¿no? Es decir, quién soy yo y en qué punto estoy, ¿no? Y qué quiero. Porque al final tengo que saber muy bien y ser muy consciente de lo que quiero conseguir y de en qué punto soy yo, ¿no? Si soy una persona que sé que soy muy buena y, bueno, es que se me da genial y sé que las empresas se van a pelear por mí, lógicamente tendré que buscar proyectos que estén a mi altura, ¿vale? Porque si me meto en un proyecto que no esté a mi altura, pues lógicamente me voy a seguramente a desmotivar y no voy a querer continuar en ese proyecto y voy a tener que estar buscando otro. No solo tengo que ser bueno, sino también tengo que ser capaz capaz de comunicarlo, porque puedo ser muy bueno, pero si no hago entender a las empresas lo bueno que soy, pues tampoco voy a conseguir jamás ese proyecto que esté a mi altura, con lo cual el resultado va a ser el mismo, ¿no? Esa desmotivación al no encontrar el proyecto que encaja conmigo. Por la otra parte, lo contrario, ¿no? Si sé que, oye, pues he estudiado, tengo los conocimientos, pero sé que tengo que seguir trabajando en ello, seguir desarrollándome. No puedo querer entrar en un proyecto que sea buenísimo y por encima de mis posibilidades, porque al final entraré, no llegaré, me frustraré y seguramente me pasará el mismo resultado anterior, ¿vale? Entonces, en este caso puede pasar incluso lo contrario, que tus habilidades comunicativas sean muy buenas, seas capaz de transmitir más de lo que eres capaz de dar, que seas seleccionado para una empresa, porque me he encontrado con esos casos, y que luego en el día a día pues no consigas llegar a los resultados, ¿no? A lo mejor no porque no seas capaz, sino porque simplemente te falta un poco de experiencia o se requería una cosa que no te ha dado tiempo, ¿no? A desarrollar. Entonces, dicho esto, muy importante que nos analicemos, seamos honestos no solo en lo que soy capaz de hacer técnicamente, sino en lo que soy capaz de transmitir, en las habilidades que soy capaz de aportar a la empresa, para que de esa manera ponerme a buscar y en el proceso de la búsqueda identificar en qué proyectos voy a encajar bien y en qué proyectos voy a encajar mal, ¿vale? Y eso es un primer análisis previo que tenemos que hacer para entender de la mejor manera posible cómo enfocar los procesos de selección, ¿vale? Lo segundo que me gustaría hablar hoy es de los recruiters, que al final es la primera persona que os vais a encontrar en un proceso de selección, ¿vale? Va a ser la persona que descuelgue el teléfono y nos llame para ofrecernos un puesto de trabajo o va a ser esa persona que lea nuestra candidatura, nuestro currículum cuando publique una oferta, ¿vale? Aquí, si os fijáis, he hecho una diferenciación entre recruiters
técnicos y no técnicos, ¿vale? ¿Y qué diferencia hay entre estos? Pues lógicamente la propia palabra lo dice, ¿no? Los no técnicos serían esas personas en las que yo me incluyo, por ejemplo. He sido y sigo siendo un reclutador no técnico, es decir, soy una persona que estudió, en mi caso, administración y dirección de empresas, y luego un máster en recursos humanos. O sea, soy una persona de recursos humanos como podría ser otra cualquiera, que en mi caso me ha tocado seleccionar técnicos, ¿no? De informática, de desarrollo, de lo que sea, ¿no? Entonces, yo puedo analizar ciertas cosas, puedo intentar averiguar ciertas cuestiones, pero jamás voy a ser capaz de determinar si sois capaces de hacer un desarrollo, desarrollar una API para conectar dos sistemas, desarrollar un front de una determinada manera, utilizar una cierta herramienta o algoritmo, porque eso se va a escapar de mis conocimientos técnicos, ¿no? Más allá de que yo pueda profundizar, jamás voy a ser técnico y jamás voy a ser ingeniero, ¿no? Entonces, es muy diferente enfrentarte a este tipo de perfil que enfrentarte a un recruiter técnico, que también nos va a pasar, en un proceso de selección, sobre todo en unas fases posteriores del proceso. Pues si pasas estas primeras fases te vas a encontrar que te va a entrevistar normalmente pues un jefe de proyecto, un arquitecto del proyecto, un programador de los seniors del equipo que va a validar lo que eres capaz de hacer, y lógicamente pues no va a ser igual la entrevista que cuando te la haga un reclutador no técnico, ¿vale? Entonces es muy importante conocer que vamos a tener estos dos tipos de interlocutores, ¿vale? A ambos los defino como vendedores, ¿vale? Y esto lo vais a entender el porqué cuando hablemos de las empresas. Vendedores porque al final tenéis que pensar, y yo destacaría esto como una de las funciones principales de un reclutador en el sector IT en concreto, que es atraer talento, ¿vale? Hay mucha escasez en el mercado y esto no es como cualquier otro trabajo que tú pones una oferta y al minuto tienes 1000 personas inscritas y tú eliges a quién quieres coger. Normalmente pasa lo contrario, ¿no? Yo pongo una oferta, no se inscribe nadie, tengo que buscar de manera proactiva a los candidatos que se ajusten a mi perfil, tengo que llamarles para convencerles de que realmente el proyecto que necesitan es el mío, ¿vale? Entonces, estos dos técnicos de reclutamiento, tanto técnicos como no técnicos, van a intentar vender su proyecto, ¿vale? Con lo cual también tenéis que tenerlo en cuenta para saber e identificar si es el proyecto en el que vosotros queréis estar. Y luego os pongo también sin información ni conocimiento por dos cuestiones. Sin conocimiento, lo digo sobre todo por los no técnicos, porque muchas veces no van a saber explicaros al detalle qué vais a hacer y cómo. Y en ocasiones, como veremos después también, la manera en la que se trabaja o la manera en la que interactúan las empresas a la hora de buscar talento hace que haya mucha falta de transparencia respecto a ciertas cuestiones de la posición, ¿no? Como podrían ser horarios, localizaciones, este tipo de cosas, ¿no? Que os vais a encontrar con esto, que no os dan toda la información que queréis y no se tiene todo el conocimiento de los proyectos. Lógicamente, cuando ya pasáis una fase posterior, pues vais a hablar con alguien que ya está directamente en el proyecto y os va a poder dar ciertos detalles técnicos, ¿vale? Pero, o ciertos detalles o características del proyecto. Pero vais a encontrar con que van a querer atraeros sin saber mucha información y tratando también de convenceros, ¿no? De que ese proyecto es mejor que el de la otra empresa que os lo van a ofrecer a la vez, ¿vale? Quizá no es tan habitual al principio cuando salís de una formación, pero una vez que ya tenéis un año o 2 años de experiencia, la realidad es que, bueno, las empresas se van a pelear por este tipo de perfiles, sobre todo si eres medianamente bueno, ¿vale? Y trabajas con tecnologías más o menos habituales dentro del sector. Todo esto nos hace ir al segundo punto de esta slide, que al final nos dice cómo enfocar las entrevistas, ¿vale? Imagino que ya lo habéis intuido, pero lógicamente no vamos a enfocar las entrevistas igual cuando hablamos con alguien técnico que cuando hablamos con alguien no técnico, ¿vale? Lógicamente nos tenemos que adaptar, nuestro discurso tiene que cambiar, no podemos decirle exactamente lo mismo al reclutador técnico que al no técnico, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Simplemente, yo siempre antes de meterme en esta cuestión, os planteo la pregunta, ¿no? Si tú fueses el reclutador, ¿qué te gustaría escuchar? ¿Vale? Pues si no tienes experiencia técnica, no tienes conocimientos técnicos, a mí que me cuentes el algoritmo, cómo declaraste las funciones pues sinceramente me da igual porque no te voy a entender. Lo que quiero es que me cuentes algo tangible, ¿vale? Lo que quiero es que me digas: "Oye, pues lo que conseguí fue que esta aplicación que tenía que hacer esto, lo hiciese de esta manera".
perfecto, yo te he entendido perfectamente y eso es lo que quiero saber, de qué has sido capaz de hacer, qué herramientas has utilizado, porque a mí me las han puesto en un papel que yo necesito aquí que sepas de JavaScript y de Angular, por ejemplo, y eso es lo que me interesa, ¿no? Saber que has utilizado esas tecnologías y que lo has hecho en proyectos que a priori me estás contando algo tangible, ¿no? Has podido aportar algo. Lógicamente, esto es muy diferente cuando habléis con alguien técnico, ¿no? Ahí sí que os tendréis que poner a dar mucho más detalle, cómo resolviste el problema, por qué hiciste eso y no hiciste otra cosa, por qué decidiste utilizar una tecnología en vez de otra, pues bueno, ahí sí que dar mucho más detalle para que cada uno de los dos pueda valorar, porque muchas veces vais a dar muchos datos que a lo mejor son buenísimos, pero no son capaces de valorarlos, ¿vale? Entonces, por eso el punto segundo, ¿vale? Aportar información de calidad. Y además, hacerlo de manera precisa. No os liéis a dar 10 minutos un speech de las bondades de lo bien que hicisteis algo, sino que si os preguntan una cosa concreta, contestad a esa cosa concreta, ¿vale? Os pongo un ejemplo que a lo mejor es un poco tontería, pero si os dicen cuánta gente erais en el equipo, la respuesta es éramos 5. No puedes empezar a contar algo que dure 5 minutos, ¿vale? Porque al final eso, una persona que tiene que ver a mucha gente para un proceso de selección, va en tu contra, ¿vale? Al final te va a quitar puntos. Entonces, yo diría que aportéis valor con las mínimas palabras posibles, ¿vale? Esto sirve para todo, para entrevistas, para un currículum, para un email, para lo que queremos, porque el tiempo así nos lo hace eh, hacer en este tipo de proyectos es ser lo más eficientes posible, ¿vale? Entonces, todo lo que consigáis hacer eficiente al reclutador irá en vuestro beneficio. Lógicamente, pone en valor tus soft skills, eso está claro, será la diferenciación. Sobre todo al principio, cuando sales de una nueva formación, a vistas de los reclutadores, todos más o menos sabéis lo mismo. Habéis estudiado ciertas tecnologías, habéis hecho ciertos proyectos dentro de esa formación, pero yo no sé nada más de ti. No te he visto programar, no sé nada más de ti. Entonces, ¿qué entra en juego aquí? Pues lógicamente que seas educado, que sonrías, que tengas capacidad de comunicación, que seas amable, que, pues bueno, ese tipo de cosas que os sorprendería, pero no la mayoría de gente las tiene, ¿vale? Entonces, si ponéis en valor todo esto, vais a quitar al 50% de la competencia de una vez, ¿vale? O sea, luego veremos algunos consejos más, ¿no? Que hay cosas que nos encontramos los reclutadores que no tienen sentido y descartan directamente a una persona, ¿no? El simple hecho de ser mal educado, pues bueno, salvo que yo esté muy desesperado, no vas a ser la persona elegida, ¿no? Entonces, a ti, si realmente te interesa el proyecto, es educado, qué mínimo, ¿no? Si no, no te presentes a la entrevista, oye, lo descartas, no estoy interesado y ya está, ¿vale? Y luego, un último consejo, y además que es algo que nos cuesta a todos mucho, también le pasa a los reclutadores, y de hecho es una de las cosas que intentamos potenciar para sacar más información, es dejar hablar, ¿vale? No hay nada como el silencio. El ser humano tiene un problema con el silencio y es que tratamos de cubrirlo constantemente porque nos sentimos inseguros, ¿no? Si la otra persona está callada y no nos responde, tendemos a dar más información, ¿no? A cubrir ese silencio por miedo a que pase algo. No tengáis miedo a los silencios, responded a lo que se os ha preguntado y si queréis hacer preguntas y queréis que os den un poquito más de información, pues jugad también con esto, ¿no? De utilizar el silencio para sacar un poco más de información sobre los proyectos, sobre qué se hace, sobre qué no se hace, ¿no? Al final, jugad también vuestras armas para sacar más beneficio. Esto en cuanto a reclutadores, ¿vale? Vamos a subir un poquito el escalón y vamos a subir a las empresas, ¿no? Los reclutadores trabajan para empresas y estas empresas sería el agente que está por encima de estos reclutadores. Y me gustaría que entendieses, ¿no? Cómo funciona el mundo de la selección en el nivel más alto, ¿no? de la pirámide. ¿Qué busca una empresa? Cualquiera, ya no hablamos de sector tecnológico, sino esto sirve para cualquier otro tipo de sector. La empresa busca beneficios, ¿vale? Si no, es su razón de ser. Si no tiene beneficios, la empresa no existe, ¿vale? Para obtener esos beneficios, pues lógicamente necesita profesionales que desarrollen sus proyectos. En este caso, pues hablamos de desarrollo de software, mantenimiento de programas informáticos, desarrollo de cualquier tipo de cosa relacionada con la tecnología, ¿vale? Entonces, la empresa quiere esto. ¿Qué es lo que se encuentra luego en el mercado? Pues lo que se encuentra es, primero, escasez de profesionales, que ya lo adelantaba antes. No hay tantos profesionales como necesidad tienen las empresas, ¿vale? Entonces, hay una lucha encarnizada por los mejores profesionales, por supuesto, pero luego por los siguientes y por los que no son tan buenos también, porque al final yo necesito cubrir esas posiciones, ¿vale? Necesito desarrollar mis proyectos para conseguir beneficio.
Hay muchísima competencia. Por las empresas, y ya no solo por las empresas entre sí para sacar adelante sus proyectos, sino que vais a encontrar que una tónica bastante generalizada dentro del sector IT es la consultoría, ¿no? Al final son empresas que me contratan para hacer los proyectos de sus clientes. Es decir, si hay el banco, el BBVA tiene un proyecto que quiere llevar a cabo, puede contratar a los profesionales directamente o puede contratar a una empresa que me contrata a sus profesionales. O a su vez esa empresa podría contratar a otra empresa para que me contrate a sus profesionales, con lo cual habría una subcontratación de profesionales, ¿vale? ¿Eso qué hace? Que la competencia sea mucho más disparatada, ¿vale? Y se dispare enormemente porque al final hay 3 intermediarios de por medio que quieren cubrir la misma necesidad de un cliente, porque normalmente pues este proyecto del BBVA, si abrimos ramas, pues va a ser llevado el proceso por a lo mejor 10 empresas y a ver quién gana, ¿no? Entonces la competencia es realmente feroz, ¿no? Y cada uno quiere llevarse su pedazo del pastel. ¿Qué más se encuentran? Herramientas y perfiles desactualizados, ¿vale? Lógicamente, al principio, cuando uno sale de una formación, está muy interesado, se apunta a todos los portales, a todas las ofertas, está pendiente de todo, pero una vez que entras en el mercado, empiezas a trabajar, estás un año, 2 años trabajando y empiezas a ver que yo no tengo que hacer nada, que me llaman a mí para ofrecerme proyectos prácticamente todas las semanas, pues lógicamente yo dejo de preocuparme, ¿no? De estar en InfoJobs, de estar, bueno, en LinkedIn a lo mejor como es una red social, estás un poquito más activo, pero en otra serie de plataformas de empleo, como de hecho la nuestra, por ejemplo, que luego hablaré un poco de ellas, Techie pues tratamos de fomentar que la gente esté más presente y más actualizada en nuestros perfiles, ¿vale? Luego veréis un poco cómo, pero la realidad es que nos encontramos con esto, ¿no? Que la empresa, además de encontrar que cuesta mucho encontrar profesionales, la información que me encuentro de estos profesionales tampoco me aporta un valor enorme, ¿vale? Porque a lo mejor esta persona yo la llamo y lleva sin entrar en InfoJobs 3 años y ya no está ni en el mismo puesto ni trabajando ni siquiera con la misma tecnología, ¿vale? Entonces es un problema con el que se encuentran las empresas de manera bastante habitual, ¿vale? Y luego ocurre otra cosa, lógicamente, que no tienen poder de negociación, ¿vale? Al final, todo lo anterior que hemos mencionado hace que luego cuando tú te encaras a hacerle una oferta a un profesional, pues tu poder de negociación baja, ¿no? Porque ese profesional tiene otras alternativas donde elegir y no es lo mismo, por eso los salarios de los informáticos son más altos. Lógicamente también porque las capacidades, si lo queréis ver así, son más altas, ¿no? Es un trabajo más especializado. Pero al final, si tú necesitas una persona, un mozo de almacén, pues puedes encontrar 40.000 mozos de almacén. Entonces, si ofreces el salario mínimo, algo muy mal se tiene que dar para que uno de esos 40.000 no lo acepte. Ahora bien, si tú pones una oferta de programador y tienes 3 candidatos, si les ofreces el salario mínimo, ninguno va a ir contigo, porque seguramente otra empresa le está ofreciendo el salario mínimo más 20. Entonces, al final, la negociación está a favor del candidato, ¿vale? Siempre vais a tener un poder de negociación bastante alto y de hecho lo debéis explotar, sobre todo cuando ya adquiráis más experiencia, ¿vale? Entonces, una cosa también a tener en cuenta de las empresas, ¿vale? Algunos datos interesantes, ¿vale? Del sector para que veáis un poco cómo está la cosa. La mitad de las ofertas de empleo en 2021 están relacionadas con el entorno digital. En este caso estarán porque todavía no ha acabado 2021, pero la mitad de ellas son relacionadas con el sector IT, la mitad de las ofertas. Los ingenieros informáticos en España tienen un porcentaje de ocupación del 94%, ¿vale? Eso quiere decir que solo hay un 6% en desempleo que realmente es residual, es la gente que está entre cambio de empresas, ¿vale? O algunos, lógicamente, que estén en desempleo, pero realmente hablamos de pleno empleo prácticamente. El salario medio de un ingeniero informático cuando acaba la carrera, un grado, una formación, ronda los 20.000 euros, como veis ahí. Y el sueldo de un director de ingeniería, de proyectos de ingeniería, pues el salario ronda unos 71.000 euros, ¿vale? Además, este es otro dato interesante bueno, soporta lo que os he comentado antes, que el 50% de los datos importantes de empleo no está actualizado, ¿vale? Para que veáis la magnitud, ¿no? De uno de cada dos que llamo, seguramente la información que estoy viendo no es válida, ¿vale? Entonces, bueno, esto dice mucho del sector. Dicho esto, y una vez hemos conocido un poco el entorno, cómo funciona, qué tipo de cosas me voy a encontrar, pues a mí me gustaría daros ciertos consejos, ¿no? Cómo empezar y algunos consejos con ciertas situaciones que os podéis encontrar, ¿vale? Y cómo solventarlas. En cómo empezar, yo os diría, tanto si es para empezar como si es para buscar un cambio de proyecto, que realmente yo estoy interesado en un cambio de proyecto, os diría que la actitud es lo más importante. Y esto va a colación de lo que hemos comentado antes también, ¿no? Tú si vas a una entrevista de trabajo y no tienes una buena actitud,
no tiene sentido que vayas sin actitud, ¿vale? Entonces, pero pasa, es decir, es muy habitual encontrarme a gente desganada, que no tiene actitud, que bueno, estoy aquí para escuchar, para ver, para... Al final, si tú tienes actitud, todos esos que son tus competidores te los estás quitando en el medio, ¿vale? Si al final vas a una entrevista, aunque solo vayas para escuchar, porque bueno, no estoy seguro de si me voy a cambiar, no estoy seguro de si lo voy a aceptar o no, pero voy a ir a ver qué sensaciones me da, a ver qué me cuentan, pues ya que voy a ir, ve con actitud porque por lo menos que sirva de algo. Que luego seas tú el que cuando te hace una oferta lo descartes, pero no que te descarten ellos porque tú has tenido una actitud mala, ¿vale? Eso yo creo que es de cajón, pero mucha gente no lo hace, ¿vale? Si estás cambiando de trabajo, como suele ser habitual, muy habitual ahora, ¿no? Gente que hace un giro en su carrera profesional, se decide a cambiar, a dedicarse al mundo de la tecnología, explota la experiencia anterior, ¿vale? Es tu manera de diferenciarte respecto a los que salen de la carrera sin una experiencia previa, ¿vale? Al final, si tú has tratado mucho con cliente, por ejemplo, pues una cuestión que tú ya tienes, ¿no? Si has estado 10 años tratando con clientes, algo que te va a servir cuando trates con otro tipo de cliente porque tú ya te has enfrentado a situaciones diferentes, ¿vale? Entonces, es muy importante explotar esa experiencia previa que tú ya has tenido, aunque sea en otro ámbito, ¿vale? Siempre hay la manera de intentar verle la parte que le puedes sacar a eso. Lo que os he dicho antes, soft skills son importantísimos. Yo, de hecho, lo pongo luego en consejos y lo voy a reforzar. Trabajaría mucho la comunicación, ¿vale? La comunicación, el ser capaz de comunicar algo, ser capaz de ser entendido. Puede parecer una tontería, pero al final, tanto para conseguir un trabajo como para luego conseguir ascender dentro de ese trabajo o luego dar ciertos saltos, el ser capaz de comunicar lo que estoy haciendo es muy importante, porque al final yo puedo ser buenísimo, pero si no soy capaz de comunicar lo que soy capaz de hacer, o si al final en un equipo el que lleva la voz cantante es otro porque tiene mejor comunicación y el mérito realmente es mío porque soy el que ha hecho posible técnicamente ese proyecto, al final es una pena, ¿no? Que eso pase. Entonces, yo si algo creo que es importante es el tema de fomentar las dotes comunicativas, ¿no? Las capacidades comunicativas creo que son muy importantes. Otro punto muy, muy importante es el demuestra tus conocimientos. Y aquí no me refiero a que tú tengas que estar todo el rato demostrando que vales, no me refiero a eso, me refiero a que cuando tú pones en un currículum o tienes una entrevista o quieres tener una posibilidad en una empresa o ya no solo en el ámbito de la selección, sino también, pues si quiero ascender dentro de mi trabajo, es importante demostrar mis conocimientos. Es decir, si yo te digo que sé desarrollar en Java, pues bueno, eso lo pone en un papel y yo digo que sé desarrollar en Java. Pero si yo cojo y hago una pequeña aplicación en mi tiempo libre, una aplicación en Java que además la montaron en un servidor a la que puedes acceder a través de esta URL y ver lo que he hecho y cómo lo he hecho, pues esa persona clica, entra en ese link y ya está viendo que efectivamente tú has desarrollado algo con Java. Con lo cual ya no son palabras que tú me has dicho, sino son conocimientos que tú me has dado, ¿vale? No es que yo trabajaba antes de cara al cliente y tenía muchos problemas y era capaz de resolverlo de una determinada manera. Vale, eso me lo estás diciendo tú. Pero si yo pongo, oye, puedes llamar a Pepito, que era mi supervisor y te puede dar buenas referencias de mí, de cómo resolvía esos problemas, pues si ese técnico de recursos humanos llama a Pepito y le cuenta que efectivamente tú sabes resolver problemas, pues ya estás demostrando tus conocimientos, ¿vale? Yo recomiendo, sobre todo si estáis empezando, que hagáis un portfolio y aprovechéis el tiempo, aparte de a buscar trabajo, a practicar mucho, a desarrollar proyectos que se os ocurran, que os motive a haceros un portfolio, a montaros vuestro GitHub con vuestros desarrollos para que las empresas y los reclutadores sean capaces de ver lo que sois capaces de hacer. Porque al final, cuando dos personas salen de una formación, imaginaos, habéis estudiado en Socratec el bootcamp de desarrollo, a vistas de las empresas, sois dos personas que habéis salido de la misma formación, con las mismas tecnologías y haciendo lo mismo, se os ha pedido a priori lo mismo, ¿vale? Pero lógicamente los dos no sois iguales. Y si tú eres capaz de decir, oye, yo lo que he aprendido en Socratec lo he aplicado luego a hacer esta aplicación y esta otra, y la puedes ver aquí, puedes interactuar, y esta aplicación hace esto y esto, pues ya eso cambia, ¿no? Y ya me diferencia del que tengo al lado, ¿vale? Otra cuestión es, sobre todo para los que ya tenemos una edad y a lo mejor damos un giro a nuestra carrera, yo no incluiría jamás ni edad, ni fecha de nacimiento, ni nada que pueda perjudicarme más allá de mis capacidades, tanto técnicas como no técnicas, ¿vale? Con lo cual, aunque esto ya por ley no debería ser así, pero como puede ser que os encontréis alguna empresa, porque eso existe, ¿eh? O sea, yo me he llegado a encontrar a que me digan no quiero personas de más de 40 años, ¿vale? O sea, que es triste decirlo, pero es así. Entonces,
Antes de que os descarten por eso, si realmente os interesa un proyecto, y demostrar lo que valéis y que luego ellos, con eso que tú le puedes aportar, que decidan si te van a quedar contigo por la edad o no, ¿vale? Pero no deis pistas de antemano porque al final os cerráis puertas que no os llevan a ningún lado, ¿vale? En definitiva, cómo empezar, yo creo que lo focalizaría mucho con el diferénciate, ¿vale? Con actitud, con lo que puedas aportar de tu vida profesional o no profesional, con tus capacidades técnicas o no técnicas, demostrando que soy capaz de hacer todo eso y, lógicamente, no perjudicándome con cosas que puedan descartarme a priori sin que me hayan valorado por lo que realmente importa, ¿vale? Y luego os he puesto aquí algunos consejos, ¿vale? Consejos que os vais a encontrar seguramente, como por ejemplo aceptar becas. ¿Aceptamos becas cuando salgamos de la formación? A ver, yo os diría que sí, que no es una mala manera de empezar siempre y cuando cumplan unos mínimos, ¿vale? Y esto quiere decir que estén bien remuneradas. No vale que me paguen 200 euros o la gasolina, no, que me pagues al menos el salario mínimo. Y que luego sea realmente una beca, que sea un periodo de tiempo en el que yo voy a estar trabajando en un entorno real aprendiendo. No que me contratas con una beca para pagarme menos para que siga haciendo el mismo trabajo con un técnico contratada sin beca, ¿vale? Si va a ser así, genial, adelante. Si no, pues aquí cada uno luego tendrá una situación, ¿no? Necesitará entrar antes o después, o lo valorará mejor o lo valorará peor. Pero ese es mi consejo, ¿no? Aceptarlo siempre y cuando tenga unos mínimos y a vosotros os convenga. Si no, pues esperad a otra oportunidad, ¿vale? Cuidado con el nosotros te formamos, ¿vale? Que va también muy en la línea de esto de, bueno, no te preocupes que buscamos a gente que haya salido de la formación y nosotros vamos a formar en la tecnología que tenemos aquí. No es malo per se, porque al final puede ser una buena oportunidad, pero normalmente este tipo de ofertas lo que tienen detrás son tecnologías poco comunes o un poco obsoletas, ¿vale? Entonces, hay muy poca gente en el mercado y la gente no quiere trabajar con este tipo de cosas y se trata de formar a la gente que acaba de salir para que, pues bueno, empiece a trabajar en ello. No está mal de por sí porque al final pues, puede ser un nicho de mercado que os proporcione pues, salarios más altos porque hay poca gente, etcétera, pero de cara luego a un cambio a otro tipo de tecnología os puede costar un poco más, ¿vale? Y realmente a lo mejor no es con lo que queréis trabajar. Entonces, analizad bien con lo que vais a trabajar, qué implica y luego si os interesa, pues adelante, ¿no? Pero id con un poquito de recelo desde el principio, ¿vale? Yo os diría que sobre esto de fijar objetivos a medio plazo, me refiero sobre todo a tema remuneración, ¿vale? Acepto cualquier tipo de salario al principio, no yo tengo que cobrar mínimo 25.000 al principio. Yo creo que aquí voy a ir un poco en la línea de lo de las becas, ¿no? Fijaos un mínimo, esto es lo mínimo, lógicamente cada uno en función de sus necesidades vitales, porque al final hay personas que se pueden conformar con menos inicialmente o con más, pero bueno, que sea digno y que esté mínimamente remunerado. Y os diría que os fijéis unos objetivos a medio plazo, ¿vale? En un año quiero estar en tanto, en otro año tanto y ahora mínimamente quiero cobrar 20.000 euros. Y que eso se cumpla en vuestra empresa o en otro lado, ¿vale? Y si no es en vuestra empresa y consideráis que lo valéis, pues pedirlo en el mercado, que si lo valéis seguramente os lo van a pagar. Trabaja la comunicación, refuerzo de lo anterior, para mí es una de las partes más importantes de una persona en su ámbito profesional. Invierte en formación, tanto técnica como no técnica, ¿vale? Si hay sobre todo en aquellos aspectos que seáis más flojos. Si eres muy bueno en programación, pues no inviertas tanto en programación. A lo mejor necesitas invertir en diseño, porque esa parte de diseño pues coge un poco más. O a lo mejor es que no tengo tantas buenas dotes comunicativas o me gustaría trabajar en proyectos internacionales y el inglés es un poco mi talón de Aquiles, ¿no? Pues trabaja en aquello que tú más necesites, ¿no? Lógicamente, y esto vuelve a reforzar lo de antes, y demuéstralo, ¿no? Si haces una formación en diseño, pues hazte luego tu portfolio y cambia tu diseño para que vean que, oye, pues tienes buen gusto y el portfolio lo has puesto con un diseño que a priori es atractivo, ¿vale? Y luego, el último punto es especialízate. Yo, sobre todo al principio, aunque luego ampliéis vuestro abanico, sobre todo la gente que os dedicáis a programación, es que elijáis un lenguaje de programación con el que os sintáis cómodos, algún framework asociado a este lenguaje y apostéis por eso. Y os hagáis ciertas capacidades dentro de ese ámbito, ¿no? De lenguaje, framework, etcétera, ¿no? Para conseguir ciertas capacidades en un solo lenguaje, ir avanzando y luego, lógicamente, será más fácil dar el salto a otro tipo de tecnología, pero empezaréis a coger un poquito más de peso dentro de los proyectos, ¿vale? Y por último, quería daros algún punto sobre qué es Sticky Finder, que ya lo adelanté antes. Ahora que ya conocéis cómo funciona el sistema o el sector
tecnológico y bueno, los agentes que trabajan dentro, pues me gustaría contaros un poco qué hacemos nosotros y por qué lo hacemos, ¿no? Dicho todo esto. Como os dije, TechDefender nace básicamente de la visión de un reclutador que soy yo y de la visión de un ingeniero informático que es mi socio, Héctor, ¿vale? Entonces, viendo las ineficiencias que tenía el mercado en algunos aspectos, pues decidimos lanzar TechDefender, que creemos que mejora esta, esta ineficiencia que tiene el mercado, ¿vale? Entonces, ¿qué es TechDefender? Básicamente es un portal de empleo especializado en IT. Solo personas que trabajan en el sector tecnológico pueden inscribirse. Está muy enfocado al tratamiento de datos, ¿vale? Y luego veréis por qué, porque somos el único portal de empleo que paga a los candidatos por tener sus datos. Y luego veréis el por qué hacemos esto. Aporta valor tanto a candidatos precisamente por esto y porque puede, lógicamente, encontrar proyectos interesantes en su carrera profesional, pero también para empresas, ¿vale? Luego, ahora voy a comentar un poco cómo. Y que en definitiva es una plataforma hecha por un Tech Finder, ¿vale? Que al final eso es nuestro nombre, ¿no? Las dos personas que entran en juego en el sector, ¿vale? Entonces, básicamente Tech Finder, ahora os voy a enseñar un poco cómo funciona y cómo podéis rellenar vuestros datos para que veáis un poco la interfaz y lo simple que lo hemos hecho para que todo sea súper intuitivo. Pero básicamente, para los que no lo sepáis, por ejemplo, por poner un portal que todos conocemos, InfoJobs, las empresas entran en InfoJobs, buscan un programador y ven el perfil sin datos, ¿no? Ven que una persona lleva 3 años trabajando en Java, con Spring, con Oracle y con lo que sea, ¿no? Entonces, si les encaja en su proyecto que están buscando, lo que hacen es destapar ese currículum para ver los datos de esa persona y poder llamarla. Destapar ese currículum a la empresa le vale un dinero, ¿no? Paga InfoJobs un dinero por destapar esos datos. En TechieFinder es exactamente igual. La única diferencia para la parte del candidato es que el 80% de lo que paga la empresa va para el candidato, ¿vale? Si la empresa paga 10 euros por tu perfil, tú te llevas 8 y nosotros nos quedamos 2, lógicamente, porque no lo hacemos por amor al arte. Para la empresa, en InfoJobs y en este tipo de perfiles, como hemos comentado antes, hay un problema, que los datos no suelen estar actualizados y por la dinámica del sector, pues la gente no está muy proclive a que la contactes, ¿no? Entonces, por un lado, damos ese fomento a los candidatos para que se inscriban y reciban pues, una contraprestación por el uso de sus datos y su tiempo, pero por otro lado, la empresa solo va a pagar por aquellos candidatos a los que consiga contactar, ¿vale? Es decir, TechieFinder te paga por tus datos y porque, lógicamente, la empresa contacte contigo y te cuente el proyecto. Tú luego lo rechazas o lo aceptas, continuar o no. Ahí se queda nuestra actuación. Tú ahí decides lo que tienes que hacer. Lógicamente, dentro de la plataforma hay una serie de mecanismos a través de incidencias para que esto sea reportado, ¿vale? La empresa solo paga si consigue contactar contigo, ¿vale? Entonces, esto es muy diferente porque en InfoJobs la empresa paga lo mismo, además, por la persona que lleva 3 años sin actualizar el currículum, por la persona que no tiene mucha información, por la persona que tiene mucha información o por la persona que no le coge el teléfono, ¿vale? Paga 10 por todos, ¿vale? En Techiefinder paga 10 solamente por los que le contestan y además no paga 10 por todos, paga 10 por el que sea un perfil que nosotros consideramos bueno, porque la información que tiene es buena y veraz y porque además no ha tenido incidencias dentro de la plataforma, con lo cual lo tratamos como un perfil confiable. En contrapartida, los inscritos o los candidatos o los tequis que no cumplan estos requisitos o que no actualicen de manera tan habitual o que hayan tenido incidencias, pues bueno, contrarias, pues lógicamente se verán perjudicados y en vez de ganar, o la empresa en vez de pagar 10 euros, pues pagará 1 euro por ese perfil, ¿vale? Y lógicamente ese candidato en vez de llevarse 8, se llevará 50 céntimos, ¿vale? Esa es la diferencia. Entonces, esa es un poco la manera que tiene TechFinder de tratar de mejorar la eficiencia del proceso de selección en ambos sentidos, ¿no? Si os fijáis, bueno, por aquí, esto sería la página de TechieFinder, ¿vale? Es el portal abierto al que se puede tener acceso a través de, bueno, os daréis de alta como cualquier otro sitio, es nada complicado. Y al final os encontraréis pues, una cosa como esta, ¿vale? Perdón, que se me ha... Vamos a ver. Ups. Es un portal muy sencillo. Básicamente aquí tendréis vuestro nombre, tendréis aquí el nivel que tenéis. Podéis tener 3 niveles, Techie Junior, Techie Senior o Master. Y luego podéis conseguir 2 medallas, ¿vale? Medallas de los más buscados, si estáis entre los que más búsquedas aparecéis a la semana.
o entre, que es este, perdón, o luego entre los que no han tenido incidencias, ¿vale? En función del nivel que tengáis y el número de medallas que tengáis, pues está vuestra recompensa y el precio que la empresa paga por vosotros, ¿vale? Tenéis una descripción de vuestro nivel, tenéis algunos consejos de cómo mejorar dentro de Techiefinder, tenéis el saldo que tenéis disponible en la plataforma para luego canjear en algunos servicios que os comentaré y que estamos ampliando poco a poco. Y luego, bueno, este es un perfil de prueba, con lo cual no tiene visualizaciones, pero aquí podréis ver cuántas veces las empresas han entrado en vuestro perfil, ¿vale? En el perfil tenéis una pantalla de perfil en el que podéis modificar datos personales, ¿vale? Podéis modificar nombre, podéis modificar en qué provincias del país tenéis interés en trabajar, podéis añadir logros académicos, pues mi bootcamp, mi carrera, mi FP, pues lo podéis añadir todo. Una cosa que tiene Techiefinder es que puedes añadir un certificado, puedes añadir tu título, nosotros lo validaremos como que es un título válido acorde a lo que has puesto que has estudiado y eso te dará más puntos dentro de la plataforma, ¿vale? Lo mismo con experiencias profesionales, en las cuales tú pondrás la empresa, las fechas, el puesto. Los puestos, si os fijáis, están delimitados para luego que las búsquedas de las empresas sean mucho más eficientes, porque al final en España tenemos un problema con los nombres y los programadores, pueden ser desarrolladores, pueden ser ingenieros de software, pueden ser muchas cosas y al final el reclutador tiene que estar probando todas esas combinaciones para encontrar los perfiles que desea, ¿no? Entonces, esto está todo acotado, lo mismo con las tecnologías, aunque se pueden meter tecnologías que no estén en la plataforma, y que regularmente se irán nutriendo con más, pero para ayudar a que la búsqueda sea lo más eficiente después el buscador, pues está delimitado de esa manera, ¿vale? Y luego, pues nada, habrá que escribir una descripción del proyecto y una descripción de las funciones. Aquí eso está pensado, además, delimitado de caracteres para seguir un poco la norma que os he contado antes, ¿vale? Aportar valor con poca información. No me vale que aquí me escribáis un folio entero sobre vuestra experiencia, porque al final lo que quiero es que me cuentes lo que aporta valor. Eso lo veremos luego en la entrevista, ¿vale? Si tienes certificaciones oficiales, pues más de lo mismo y podrás subir tu certificado igualmente. Lo mismo con idiomas y lo mismo si tengo algún curso, ¿vale? Que no sea oficial, pero bueno, he hecho un curso de Angular que me ha venido bien, ¿vale? Luego tengo un apartado de mensajes en la que Techiefinder se comunica conmigo para decirme si ha habido cambios, si me han comprado el perfil, si no, pues bueno, ciertas cosas, ¿vale? Que yo puedo aquí borrar o abrir para conocerlo, ¿vale? Y luego tenemos pues una pestaña de mi saldo, ¿vale? En el que tengo mi saldo actual y el disponible. Esto es una diferencia porque el total es lo total que me han comprado, pero el disponible es que tengo que esperar a que la empresa no haya reportado ninguna incidencia sobre mi perfil, ¿vale? Cuando compre mi perfil, la empresa tiene 7 días para reportar una incidencia, ¿vale? Por si acaso mi información no es de verdad, o no he cogido el teléfono, o es que no tengo cualquier información correcta, pues lógicamente, como os he dicho antes, ni la empresa va a pagar nada ni tú vas a recibir nada, ¿vale? Lógicamente, esto luego hay una serie de maneras de crear incidencia que se os comunica también a través de la plataforma. Y luego aquí tendréis, pues bueno, un histórico de ingresos y retiradas, ¿vale? Para las retiradas, pues tenéis aquí para retirar saldo. De momento tenemos 3 opciones, que es gastarlo en Zalando, en Amazon o en Atrápalo, ¿vale? Aquí elegiréis la cantidad en función de vuestro saldo. Estamos trabajando, que estará muy en breve, para pago directo en cuenta, ¿vale? Para que se os haga un ingreso directamente en vuestra cuenta, pero vamos a ir añadiendo, pues, tanto pago en otros tipos de plataformas como criptomonedas, es decir, aquí, lógicamente, ahora llevamos unos meses en el mercado, con lo cual queremos ofrecer una mínima, ¿no? de posibilidades, que al final, pues bueno, estas 3 más o menos lo cubren. Si quiero ropa, cualquier otra cosa en Amazon y hay experiencias en Atrápalo, tenéis un poco de todo para daros ese capricho, pero bueno, la idea es luego poder ampliarlo a muchas otras cosas, ¿no? Cuotas de Netflix, HBO, Play, es decir, un poco que ese dinero que aquí vais a ganar, que no es para haceros ricos, os sirva para, bueno, cosas cotidianas gastarlas, ¿vale? Y luego, pues nada, aquí tendréis un menú de opciones en el que, pues bueno, podréis ver cierta información. Y una cosa muy importante que tiene la plataforma es que tú puedes suspender el perfil, ¿vale? Si hay un periodo de tiempo en el que yo no quiero escuchar ofertas, no quiero que me molesten, no quiero que me llamen, yo suspendo el perfil y ya no aparezco en búsquedas, ¿vale? Cuando quiera volver a aparecer, vengo aquí, reactivo mi perfil y volveré a aparecer en búsquedas, ¿vale? Durante ese tiempo, pues lógicamente no me van a llamar y tampoco me van a comprar mi perfil, ¿vale? Y esto sería todo, ¿vale? Aquí es como funciona todo y espero que la charla haya sido amena para vosotros. Voy a volver
Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla y voy a volver a Muchas al chat. gracias. Muchas gracias, Francisco. Gracias, Rocío. A ver, mira, tengo aquí una preguntita en el chat que no sé si la has visto, ¿vale? Nos pregunta que si tenéis aplicación móvil, porque por ahora solo el portal, No ¿no? hay aplicación móvil, no hay Ujú. aplicación móvil, pero la web está diseñada de manera responsive para que funcione en cualquier dispositivo. Entonces, como al final las funcionalidades son muy básicas, como habéis visto son 4 cosas muy bien delimitadas, de momento no hay aplicación móvil, solo sería web. Vale, genial. Pues lo dicho, bueno, normalmente siempre pregunto, oye, ¿qué consejo le darías a alguien que se iniciase en el mundo tecnológico? Pero tú ya lo Ya has les he dado todos los que tenía. lo has cubierto todo. Así que nada, pues nada, agradecerte que hayas estado con nosotros. Muchas Nada, un gracias placer. y nada, y esperamos verte pronto. Seguramente sí. De cualquier manera, si hay alguien que me quiere buscar por LinkedIn y le puedo ayudar en cualquier cosa, estoy abierto a ello. Así que sí, Genial, en todo lo que pueda ayudar, por ahí estoy. muy bien, genial. Pues muchas gracias de nuevo y que pases buena tarde. Igualmente, Rocío, y gracias a todos. Hasta Adiós, luego. chao.